Hola, buenas. Hola Silvia, ¿cómo le va? Hola, profe. Hola, Hola, profe. Buenas tardes. hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo le Bien, va? bien, Silvia. Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Ya, ya las últimas. Hola Silvia, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andas, Te Mónica? despachaste con todo con el múltiple choice, ¿eh? No te privaste de nada, ¿eh? Qué Pero maravilloso, el abanico entero, no te quedó afuera nada. nada. Bueno, pero está fácil, está por sí y por no, nomás, no por múltiples opciones. Sí, pero me debería dar el título de abogacía ya con eso. Ya está. Hubiese pretendido que encima hagamos un Sí, desarrollo. es un curso acelerado de abogacía lo que nos diste, ¿eh? No te privaste de nada. Acelerado. Sí, sí, un curso acelerado, podemos dar las equivalencias y nos recibimos de abogado. Claro, y de paso sí. Bueno, Hoy me he tomémoslo con un poco, gustado porque tratamos de tomarlo con humor, no es una agresión, esto, lo tratamos de tomar con humor nomás. Y no, una Por favor, pregunta, Silvia, que no miré en el campus. ¿Pusiste fecha de entrega para cuándo? ¿O no para pusiste? el 30 a las Ah, 11 sí. de la noche, Perfecto, listo, gracias. para andar bien. Bueno, la idea es, por eso les he hecho todos los Power, en realidad son más que Power, son casi resúmenes, para que ustedes sí, directamente sí, porque estén hay con uno que el... tiene 56 hojas, divino, divino. La idea es que no pierdan tiempo en buscar material, sino que, bueno, se lo he un poco facilitado, es que lamentablemente son muchos temas, es extensa la materia. Traté bueno, el problema era eso, o sea, tratar de sacarles las cuestiones más técnicas posible y bueno, y dejarlo con digamos, lo más entendiblemente posible. Eh, No, ayuda, los Power por supuesto que ayudan un montón, porque bueno. Claro, y sí, sí, ese es el sentido. O sea, traté de hacer por eso más que Power, más que tipo tarjetas así resumidas, eh, una especie de resumen. Todo el proceso ya lo hice yo para que ustedes no tuviesen que estar buscando material y bueno, y que en eso se pierde mucho tiempo. Acá el sentido es que ustedes tomen los conceptos básicos, porque lo que estuvimos viendo en toda la primera etapa del programa era lo más general, y después ya las últimas bolillas son más específicas. Ustedes habrán dado cuenta por ejemplo, qué son los bienes del dominio público, eh, todo el tema de qué es una licitación, ya nos vamos más a lo específico. Entonces, ese es un poco el sentido que ustedes pudiesen manejar los conceptos básicos. De acuerdo, yo entiendo, por ejemplo, si están en un área, el caso de licitación, los que trabajan en un área contable manejan muy bien, por ejemplo, todas las reglamentaciones que se aplican, que son variadas. Ahí yo les hice un esquema. Y bueno, es un poco esa es digamos, a donde apunto más o menos, a que ustedes manejen conceptos básicos y bueno, y que lo que estén en áreas más específicas de los temas que se tratan, bueno, ellos van a ir, son los que, bueno, pueden estar más atentos a entender algunos puntos. No sé si ustedes han alcanzado a leer. Acá lo importante es a lo que me gustaría que hicieran, si bien el trabajo es en conjunto, que cada uno de ustedes hiciese una lectura de los puntos que tratan las diferentes unidades y bueno, si hay algo que no han logrado entender, no sé si, bueno, por eso se han podido ver algo de los temas y si no, a través de, bueno, del correo electrónico o también les puedo dar mi teléfono para que si tienen alguna duda, eh,
así me lo manifiesten. No sé qué, ¿alguno de ustedes ha podido ver algo? Profesora Gila de Edo hablan. Sobre los bienes Sí, del Estado, cuando hablamos de lagos, y minerías y demás, sí. hay cosas que, por ejemplo, en la situación actual se contradicen en lo que dice la ley, porque en el sur hay un señor que se apropió de un lago, y los lagos, no, todo lo que sea de la riqueza natural, no se puede expropiar. No, Entonces, bueno, hay un señor en el sur, que todos lo conocemos, que es el dueño de Benetton, que él se expropió incluso, eh, tienen que pedirle permiso porque cerró el camino para poder entrar al lago. Entonces, hay cosas que se contradicen en lo que estuve leyendo, ¿no? De los bienes del Estado. Porque el material es bastante, entonces, bueno, ya esta última semana me puse a leerlo bien, porque la verdad que hay múltiple choice, no sabía en qué se iba a basar, entonces, bueno, hay que leer todo, no es que... claro. Y eso es lo que me llamó la atención, que hace años que esta persona tiene en el sur, se expropió del lago, y no le Ajá. está... En ese caso, ¿qué se hace? Y lo que Porque el pasa que señor, no, sí, en ese caso, porque tienen que usted me entiende diferenciar, la pregunta como es, sí, sí, usted me... eh, sí, claro, hay que porque diferenciar, sí, este sí, hay señor se que expropió del diferenciar, lago y los lagos no se pueden expropiar, ni los mares, ni nada de lo que sea bien del Estado, bien de la naturaleza es, que claro. pertenecen al Estado. Entonces, en Sí, ese caso, está bien, nosotros vamos a contestar a lo que usted pregunta. Yo no puedo sí, regirme por lo que hace este señor que no me deja pasar el lago. Pero hay claro. cosas que últimamente son muy contradictorias a lo que dice la ley, muy contradictorias. Y así Lo otras que pasa tantas, ¿eh? Le nombro esa porque es la que tengo más fresco. Pero sí, 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 este, así es, vamos a- en ese caso, ¿qué se hace? Porque este señor no deja que pasen al lago porque está dentro de su propiedad y el lago está dentro de su propiedad. El lago no es de propiedad de nadie, es un lago, punto. claro, claro. Hay que ver en cuanto, eh, hay que tener en cuenta que tenemos están los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado que pertenecen también al Estado. Lo que pasa que en estos puede haber habido, no sé si, bueno, si ven, los que son de dominio público, no hace falta solicitar una autorización para poder hacer uso de ellos. Nosotros, por ejemplo, una plaza, vamos, transitamos por la plaza, los niños pueden hacer uso de los juegos, ahora también están toda la que es la cuestión de salud, que ponen, acá por ejemplo en Mendoza se da bastante, en los parques públicos que ponen, por ejemplo, bicicletas, eh, toboganes, con un sentido de preservar la salud. Bueno, esos bienes podemos usarlos todos los ciudadanos sin tener un permiso especial. Pero están los otros bienes de dominio privado del Estado, en los cuales el Estado puede hacer uso de alguna, o sea, alguna autorización que hay para explotarlos o algo. Si ustedes ven, si vemos en el caso de, yo ahí les hice alusión, a ver, es la bolilla 9, para ponerlos en tema. Hice direccioné a lo que es el Código Civil, a lo que el Código Civil plantea, que es lo que en este caso, digamos, legisla en los que son los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado del Estado. Entonces, a ver, vamos a ubicar los artículos. Dice, son bienes del dominio, estoy buscando los powers. Son bienes del dominio privado del Estado
y ahí hace una enumeración. Dice, los inmuebles que carezcan de dueño, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, que yo le hice una pregunta, los lagos no navegables que carecen de dueño. Puede que en este caso, no conozco en sí lo que ha pasado con Benetton, sé que hacen el uso de estos bienes. Puede que el Estado provincial, porque también tienen discernimiento, o sea, pueden legislar, no solo el Estado nacional, sino que los estados provinciales también, en su facultad de poder de policía sobre los mismos, puede haberle extendido alguna autorización especial para usar de ese lago. ¿Por qué? Porque está dentro de los bienes, por eso me fui, los ubico en el Power, sobre el uso, de cómo es el uso de estos bienes, diferenciando lo que son bienes del dominio público y bienes del dominio privado del Estado. Entonces puede que en este caso concreto nos enfoquemos de ese lado, y que el Estado provincial le haya extendido algún permiso especial. No quiere decir que se los haya le haya dado la propiedad. Que son Sí, no bienes importa, pero perdóname, Silvia, en la práctica es exactamente lo mismo. Porque, a ver, lo que dice Gilda de los Benetton y pasa en distintas partes del sur. Qué sé yo, en San Martín de los Andes, para entrar al lago tenés que cada vez recorrer más cosas porque está todo alambrado. O sea, en la Sí, eso práctica. es lo que dice Beatriz, tiene razón, a eso me refería yo. Porque En si la un práctica, lago no se puede expropiar, ¿por qué tengo que pedirle permiso a Benetton si yo quiero pasar por el lago? Porque aparte tengo que pasar encima por la propiedad de él, porque amplió tantas las hectáreas que tenés que pasar sí o sí por el camino de él. Entonces no creo que el Estado le haya dado así como así la prioridad de que él pueda tener un lago. Me parece. Es mi razonamiento, ojo, que puedo estar equivocada. claro, porque por eso los vuelvo a remitir a la clasificación de bienes de dominio público y bienes de dominio privado del Estado. Los lagos, como en este caso, están dentro de los bienes de dominio privado del Estado, no de bienes de lagos no navegables, dice estrictamente el código. Lo que pasa es que yo les doy lo que la legislación, digamos, vos das lo que debería ser, digamos. Vos das lo que prescribe, debería claro, prescribe lo que, ya esas otras cuestiones que son a veces abusos de los gobiernos. Acá hubo un caso también en Mendoza, en el departamento de Malargüe, con una concesión que se les dio a unos, no recuerdo bien, a ver, bueno, a unos extranjeros sobre tierras que eran públicas. Entonces, desgraciadamente eso es lo que pasa, que no hay una seguridad jurídica, se dice realmente en respetar lo que prevé la legislación. Que el Código Civil dice eso estrictamente. Puede que a lo mejor haya leyes provinciales que nosotros no estamos al tanto, porque, o sea, conocer todo el universo de legislación, ya sea nacional o provincial, se torna casi imposible. Las leyes nacionales sí son más conocidas porque las implantamos, o sea, son las que legislan en temas importantes, temas de fondo, pero conocer todo el universo de leyes provinciales es imposible. Así que no conocemos en este caso específicamente qué es lo que pasó con Está Benetton. bien, pero eso sería abuso del poder. Yo tengo el poder y me apropio de todo. Puse ese ejemplo porque es el más común y lo conocemos todos. Pero en el norte también hay, en Jujuy también hay, Sí. de todos lados hay. Y bueno. Por eso, entonces, eso se podría poner, en las preguntas que pusiste no está, pero eso es un abuso de poder, yo tengo el poder y lo hago, punto. Si no te gusta, otro lado.
Bueno, Parece. que Por eso eso digo. lamentablemente no hacemos, o sea, una cosa es implantar, o sea, manejarse dentro del poder de policía, dentro del imperium que tiene el Estado de establecer normas y que esas normas sean cumplidas por todos los ciudadanos. Y otra cosa es utilizar eso a su antojo. Bueno, hemos estado viviendo en estos días lo que ha pasado con la chiquita de Santiago del Estero, sin ir más lejos. O sea, hasta han abusado en este caso la policía de Santiago del Estero hizo un abuso de poder, porque ni siquiera, o sea, había disposiciones, por ejemplo, del gobierno provincial en donde se impedía la entrada de las personas, no sé en base, o sea, cuál han sido las circulares o la que emitió el gobierno de la provincia al respecto, pero eso, o sea, toman esas medidas ya directamente para manejarlas a su antojo. O toda la cantidad de gente, toda la cantidad de formoseños que no pueden ingresar a su provincia y que ha tenido que, las personas damnificadas han tenido que acudir a la corte. Bueno, entonces ahí está el gran tema de justamente las autoridades que utilizan todas estas reglamentaciones que tienen a su favor, o sea, que pueden utilizarlas. ¿Por qué? Porque son autoridad, justamente, si se hace un buen uso de las mismas. Hasta qué punto se traspasa ese límite y se llega al abuso. Pero, bueno, eso lamentablemente es una cuestión de... como les puedo explicar, es una cuestión que traspasa. Nosotros acá lo que hacemos es estudiar todo el ordenamiento jurídico, legislativo que está puesto a disposición de una sociedad para estar organizada. Sí, sí, eso te lo entendí. Lo que pasa es que tenía la duda en ese caso cómo se puede arreglar ese tema, ¿no? Porque fue lo que más, cuando empecé a leer ese punto, me saltó enseguida. Y Claro, yo digo, sí, bueno, es una duda para comentar. La ley dice otra cosa y hay que tenerse a la ley. Después, bueno, claro. está hecha Y la ley, claro, hecha la trampa, pero fue mi y duda no, y te la quería comentar nada más. No es un tema de debate ni nada por el estilo. Lo que pasa es que hay claro, muchas cosas en este momento que no coinciden con la sí, ley. Y cuando le quieren y, hacer cumplir la ley, bueno, se arma una catombe como que... Y ellos saben que están fuera de la ley. Ese es el tema. claro, A claro, eso me claro. refería nada más. Nada Y, más. Tuve esa inquietud y te la quería comentar nada más, pero no te voy a sí, retrasar la clase. perfecto. No, Sí, nada más. eso es lo que tiene justamente esta materia, esta asignatura, que nos Sí, es coloca, ambigua. claro, Lamentablemente el tenemos, derecho es muy ambiguo, muy ambiguo. Depende de quién la interprete, depende cómo la ejecuta. La ley es así. Pensar sí, que sí, es exacta, pero depende quién la lee, aplícate el artículo, que lo respalda el otro artículo, lo respalda el otro artículo. Y esa es muy ambigua, eso sí. La sí, ley sí. no es Y exacta, otra es cosa ambigua. también que la vida es muy cambiante y el derecho a veces, o sea, tarda en adecuarse a ese devenir, tenemos ciclos que permanentemente van cambiando, esa es la vida misma. Y el derecho, o sea, es lo que pasó, por ejemplo, con el Código Civil. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Más de 100 años para ver una reforma al Código Civil. Y se estaban planteando muchas cosas en la sociedad, en la vida cotidiana, que no tenían un correlato en en la legislación. Como puntualmente el tema que yo les comenté, creo en alguna oportunidad, el tema del divorcio, que era digamos, se planteaba un divorcio, había un divorcio de mutuo acuerdo, que sigue habiendo, pero estaba el divorcio controvertido, entonces había que hacer toda una serie de, digamos, formalmente, de demanda, de contrademanda, de audiencias, de prueba, de esto. Entonces, la profesora
Aida Kemelmacher, que fue una de las que integró la comisión redactora del nuevo código, en una charla a la cual yo asistí, decía, como el derecho, si la sociedad nos está diciendo a gritos que una persona no quiere seguir conviviendo con otra, y que ya no está de acuerdo con ese proyecto de vida que en un momento se planteó al contraer matrimonio, ¿por qué se le hacemos tan difícil? Porque el derecho tiene que estar, digamos, no responder a esas necesidades que la vida nos está imponiendo. Por eso también esa es la gran, digamos, la gran dicotomía que hay entre la vida diaria y el derecho, que se plantea a lo mejor situaciones, o sea, tan determinantes, o sea, pone tantas exigencias, y que realmente la vida es otra cosa. O sea, la vida nos está permitiendo que facilitemos en aquellos temas en los cuales el derecho puede ser más laxo, bueno, que no se lo complique tanto al ciudadano, a la gente común. Sí, por eso ahora sacaron el tema de la marihuana medicinal, que me parece bárbaro, porque se comprobó que es curativa. Entonces me parece que Claro. sí, como va a ser la ley del aborto con sus pros y sus contras, es decir, que esté de acuerdo o desacuerdo, pero hay cosas que en la vida existen, y van a tener que adoptarse sí o sí. Más allá de que estén en contra, que estén a favor, porque por izquierda se siguen haciendo. Entonces, yo estoy a favor de la ley del aborto, más allá de, en mi opinión, tampoco juzgo a las que no están a favor. Claro. Hay cosas que por izquierda se están haciendo, y bueno, hay que legalizarlo para que se termine que un aborto ilegal pase fortunas, y encima por ahí le cuesta la vida a la persona porque lo hacen mal. Entonces me parece que estoy de acuerdo. Claro. Dentro de lo que es la ley de un aborto, no la que se empieza a hacer abortos por costumbre, a ver, porque hay de los dos lados, pero cuando hay ciertos abortos que se tienen que hacer y que respetar la decisión de la que lo tiene. Pero aparte no pasa por la ley, acordémonos los que somos grandecitos, cuando la discusión era que entonces la gente iba a salir a separarse en masas si salía o no salía la ley. Cuando, como vos decís, la cotidianidad supera la ley. Es decir, nadie se va a embarazar para ir a hacerse un aborto porque el aborto sea... pero bueno, estas son las pavadas, viste, que después se van diciendo día a día. Es como en un momento decían acá que bueno, que la gente se embarazaba para cobrar el plan. Sí, esa es hoy por hoy se hacen las estadísticas que aún con el plan hay un descenso de embarazo de creo que era un 13%, o sea, pero bueno, agarrémonos donde queramos. No, se instala para formar la discusión. Pero lo que vos decías, Silvia, que la realidad o la cosa cotidiana va por arriba y lo pasa por arriba. Es decir, el famoso con el divorcio, el 67 bis, que no servía para nada, pero que lo tenías que hacer. Es decir, claro. La gente se va a separar lo mismo. Sí, es más, yo conozco una persona que hace muchos años para divorciarse, que se había casado por iglesia, tuvo que conseguir que el Papa le diera la anulación del matrimonio. Hasta ese punto, y se casaron después en Uruguay. Entonces, se tuvieron que adaptar a lo que es el sistema de vida. Y sí. Sí, le hago una pregunta, a ver, vos que hiciste este cuestionario, porque yo la verdad, honestamente, todavía no lo miré así muy por arriba. ¿Te parece que puede haber algún punto que sea de difícil resolución o de difícil entendimiento, alguna de las preguntas, como para que nos des una mano, o te parece que con la bibliografía está? No, con la lectura que ustedes hagan pero lean tranquilos, o sea, no se apresuren por contestar rápido, hacer digamos un ping-pong, lean concienzudamente y tranquilos. Si necesitan más tiempo, me avisan por correo y les doy unos días más. No sé cómo están ustedes porque le escuchaba a Joana también, que les había dado unos días más. Lo que pasa es que por eso se los hice con ese sentido, para que no se les complicara tanto. Silvia, yo tengo una consulta, profesora. Sí. Silvia. Sí.
Sí, yo lo que quería decir, nosotros ya lo hicimos el trabajo. Las respuestas están todas en el texto, si es a tu pregunta, Beatriz. Ah, Están buenísimo. Muy, me todas gusta. las respuestas Bueno, están en el texto. escúchame, perdóname, entonces Ahora, yo te paso el correo, así me mandás a ver si ya lo contestaron y la haces completa. Gracias, no, gracias por el dato. lo que sí, Silvia, es que me parece que son muchos temas para poder verlos incorporarlos por ahí, quienes no tenemos ni idea de muchos de esos temas, en 2 o 3 días. Claro, por eso yo les decía que hiciesen, o ustedes, ha sido rapidísimo que han contestado, porque yo lo subí esta mañana como a las 7 de la mañana, el cuestionario. El tema está, por eso les decía, tómense su tiempo, lean. A mí lo que me interesa, que lean los temas. Se los traté de simplificar al máximo, porque sé que son muchos temas importantes y, bueno, grosos. A lo mejor, por ejemplo, el tema de la unidad 10, la última es complicado, el tema de la responsabilidad del Estado. Puede ocasionarles... Disculpa, profesora. Sí. En la pregunta 2 dice, son 7 los elementos esenciales del acto administrativo. Yo Sí. miro en su apunte y están escritos 6, pero ustedes, no sé si se salteó una letra o se salteó uno de los elementos. Porque si por las letras lo cuento son 7, pero si los cuento normalmente son 6. A ver, a ver. Porque esa pasa de la D a la G, se salteó la letra E. Claro, no sé si se salteó un elemento o la letra. A ver, porque puede ser que yo me haya salteado alguna letra. A ver, estoy abriendo el Power. Porque es lo que habla el artículo 7 de la ley de procedimiento, la 19.549. Sí, sí. Ajá, Está en el Power 5. ajá, sí. A ver. 3, 4, 5, 6. Ajá, sí. Ajá. ¿Son 6 entonces? Son 6, son 6. Bueno. Son 6. Ajá. Sí, porque es lo que dice el artículo 7. Claro, esa era mi duda porque yo lo busqué en internet y me salían 5, y nada que ver a lo que decía ahí, por eso No. quería Claro, yo preguntarle. tomé de la ley. A ver, esperemos un momentito que busco la ley. Quiero corroborarlos bien, porque como estaba haciendo, a ver, algo importante. Disculpen la demora, pero quiero corroborarlos bien. Sí, porque son esos los... ¿Por qué entonces? A ver.
les puede haber estado el error de que están enunciados en el artículo 7, no que sean 7, sino que están enunciados en el artículo 7 Ah, de porque la esos ley. son 7 O sea, los son 6 elementos. elementos entonces. Son los 6 elementos. Son 6. Claro, Entonces son seis. diría no. Sí, pongan allí son 6, entonces la pregunta 2, pongan que son 6. Son 6 O elementos. dejamos que no directamente. Claro, contestan que no. Claro. Profesora, leyendo ¿Hola? ¿Sí? Sí, leyendo el artículo 7 de la ley, habla de 7. ¿Sí? Claro, la ley habla, por eso estaba Competencia, buscando la ley. causa, se los enumero: competencia, causa, objeto, procedimientos, motivación, finalidad y forma. Y Entonces forma faltaría la forma. Faltaría No la estamos forma en el apunte. Sí. Claro, faltaría la forma, puede que lo haya tomado. Lo que pasa que a veces ¿Cómo los autores, eran 6? sí, a veces los autores tienen unos autores dicen una cosa, otro puede que el que yo haya consultado hayan puesto esos, y en realidad el artículo dice que son 7. Encuentro perdón, lo que tengo la ley comentada, entonces me cuesta. O forma es parte del artículo 8, eso es lo que no... Claro. A ver, espérenme un momentito que lo que pasa es que como tengo la ley comentada, tiene entre un artículo y otro, tiene mucho tema. Quiero dárselo bien, así dilucidamos bien la duda. Claro, acá está, la ley va siendo, explica qué es la finalidad, la motivación, va explicando, el autor acá, que es Casañé, va explicando todos los puntos. Quiero llegar al artículo en sí, por eso estoy yendo para atrás. Yo acá estoy mirando, por ejemplo, y encontré uno que dice la voluntad como presupuesto, competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad. Sí. La voluntad como presupuesto es la que está como primera, pero está entre paréntesis y eso me llama la atención. Sí, es que a veces hay alguna, o sea, no son tan taxativos todos los autores, a veces uno colocan si bien son los elementos esenciales, por eso en este caso conviene ir a lo que directamente dice la ley. Acá llegué por fin al artículo 7. Son requisitos esenciales del acto administrativo: la competencia, que está puesta ahí, sí. La causa, sí. El objeto, sí. El procedimiento, sí. La motivación y la finalidad. O sea que la ley habla de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la forma, que algunos autores la ponen como elemento esencial, está como manifestación en el artículo 8. El artículo 8 habla: el acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito. Indicará el lugar y sitio en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite. Bueno, o sea que son 6. O sea que si son 6, claro. ¿qué hacemos? A ver, porque así nos ponemos de acuerdo y es más fácil a vos para corregir y a nosotros para hacerlo. Dejamos como está hecha la pregunta y le ponemos que falso. Son 7. Vos pusiste, son 7 los elementos esenciales. Lo dejamos así como está y la damos como falsa. Exactamente, mejor. Claro, así nos ponemos todos de acuerdo, me parece. Sí, tal cual, porque la forma, que es del artículo 8, no es un elemento esencial, es una forma, digamos, es la manifestación del... Bárbaro. Exactamente. O sea que la respuesta sería no. No,
Sería no. Sería no. Claro, ¿por qué? Porque son 6 los que prescribe el artículo 7 de la ley. Ahí está la... Perfecto, entonces ahí lo vamos a poner, la ponemos como no. Y la otra pregunta que tengo para hacerles, los reglamentos de necesidad y urgencia estaban plasmados en la Constitución en 1853. Yo lo que leí que desde 1853 fueron poniendo. No sé si Pero me no, explico. no estaba Tenía- plasmado tal No lo cual tenía en estuvo. cuenta hasta 1994, en la Exactamente. reforma. Que la respuesta es que, no, a ver, ¿qué Que no. pregunta es esa? A ver. ¿Qué La número? 6. La 6. 6. ¿Los reglamentos de necesidad de urgencia estaban plasmados en la Constitución del 53? No. No, No claro. estaban plasmados, porque es a partir de la, y lo dice expresamente el apunte, el PowerPoint, Se a dividían los partir de la poderes, ¿viste? Claro, a partir de la reforma de 1994 se le da entidad constitucional. Sí. Antes hablaba del decreto ley, del todo eso, porque eso se instauró en un momento cuando había gobiernos militares, que más los decretos ley le daban como no estaba funcionando el Congreso, le daban una validez de ley, por eso decía decreto ley. Pero eso directamente con la reforma del 94, o sea, muere. Y lo que toman vigencia es el decreto de necesidad y urgencia. O sea, se lo está utilizando el Ejecutivo, y eso dicen las atribuciones del Poder Ejecutivo, pero se le pone límites. ¿Cuáles son los límites? Que tiene que estar, ¿no es cierto?, expuesto, tiene que tener la anuencia de la comisión bicameral, y que después el Congreso lo tiene que dar la ratificación, pero en eso. Está completamente prohibido la delegación legislativa que haga el Poder Legislativo en el Ejecutivo. Pero acá en el decreto de urgencia se lo prevé expresamente de ocasiones concretas, ¿no es cierto? Pero le pone un límite que es la formalidad, debe estar, digamos, firmado por todos los ministros, debe estar, sobre todo, tener la firma del jefe de gabinete, el jefe de gabinete que después lo tiene que elevar a la bicameral, hay unos días para despedirse, y después tiene otros días para que ya el legislativo le dé, digamos, la ratificación. Eso es importante. Gracias, profesora. Nada. Bueno, entonces la cuestión, bueno, ha estado bueno, por eso quería que tuviéramos así esta clase de consulta, digamos, más que nada para que estuviésemos... Silvia. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Sí, mira, en la pregunta 20, yo tenía una duda cuando habla de la garantía contractual que debe constituir el contratista, hace referencia solo al cumplimiento del contrato. Sí. Nosotros pusimos que no, porque ahí habla de que debería hacerse cargo de los daños en caso... No, la garantía se toma en dos aspectos. Es la garantía que debe constituir el contratista con respecto al mantenimiento de la oferta, y después con respecto al cumplimiento del contrato. Son en esos dos tipos. Ya el otro tema, el otro es otro tema, digamos. Las sanciones que debe tener, ya va al tema de incumplimiento, pero acá la garantía contractual debe ser en dos aspectos, no solamente al cumplimiento del contrato, por eso esta respuesta es no. Bien. Porque la garantía se basa en dos aspectos, en el mantener la oferta y después en cumplir el contrato. Bien, bien, bien. Gracias. De nada. A ver, alguna otro.
Ujú. Algunos otros. Silvia, sí, la pregunta, para que la tengo acá, 18, donde dice reglamentación de autorización, permisos son medios de la policía poder. No, lo que te quiero preguntar es la 29. La inhabilitación y la clausura son penas contravencionales. Sí, son penas contravencionales. Ahí tenía duda. Perfecto. Ujú. Sí, son penas contravencionales. Ahí el... Perfecto. Ujú. Por como habla de varias penas contravencionales, Claro. Lo que pasa es que tenía tomé duda en dos. esa. Les puse las que suelen ser las que conocemos más. Que cuando un comercio, por ejemplo, ha sido autorizado para funcionar, pero no cumple con las obligaciones de salubridad, por ejemplo, entonces puede ser posible estar inhabilitado en un primer momento. No, ya era para saber si se tomaban todas las, en la pregunta se tomaba todas, o solamente había, No, esa me quedé. sí, Bien. como preguntarles. No, esa era la duda que tenía. Ajá, perfecto. Otra consulta. En la 39, cuando preguntás a partir de 1972, con la sanción del decreto ley 19.549 que se establece la vía para llevar al Estado a sede judicial. En el apunte dice que sí, que en el 1972 se sancionó el decreto, que en las modificaciones introducidas por la ley 25.344 tras el régimen de acceso a la jurisdicción vigente. Y que prevé un sistema de doble vía para llegar al Estado por sede judicial, o sea que sería correcto. Sí, es correcto. Porque ahí es todo, es todo un tema, lo que se los explico, lo que plantea la bolilla de responsabilidad del Estado. En un primer momento se decía que el Estado no era pasible, o sea, no estaba como judicializado. Yo consideraba que el Estado había incumplido mejor una disposición o algo, como que el ciudadano no tenía una vía legislativa habilitada. Entonces, ¿qué pasaba? Empezó a actuar mucho la Corte Suprema. Entonces, toda esa falta de legislación fue suplida por diferentes fallos. Es ahí cuando, en 1972, cuando vemos que empieza, digamos, a movilizarse toda esa cuestión, esa legislación. Comienza primeramente con la 19.549. Después, ¿qué pasa? El Código Civil, dictado en 1853, nos hablaba de responsabilidad, de una responsabilidad del Estado. Pero ¿qué pasa? Antes de, o casi concomitantemente con la sanción, con la reforma del Código Civil, un poquito antes, se dicta la ley 26.944, que es la ley de responsabilidad del Estado. Esta ley de responsabilidad del Estado es como que empieza a marcar la nueva, digamos, la nueva tendencia, que es sacar de los ordenamientos civilistas toda esta responsabilidad del Estado y, digamos, volcarla a los, digamos, a los estrados que son, o los juzgados que manejan directamente todo lo administrativo. Acá vemos, por ejemplo, lo contencioso administrativo. Entonces, bueno, ahí a renglón seguido, casi inmediatamente viene la reforma del Código Civil y saca mucho de ese articulado y remite todo lo que es responsabilidad, digamos, estatal, que sea, digamos, manejado por todo el ordenamiento administrativo. Entonces, es como que
por eso la ley, algunos autores hablan, yo ahí un poco les hago la opinión de algunos autores, dicen que, por ejemplo, como que la ley 26.944 se quedó a mitad de camino, que en realidad no logró establecer, digamos, o marcar las pautas que realmente se debían manejar para ser abarcativo de todos los casos que se dieran en la realidad. Así que por eso es lo que un poco, bueno, digamos, se maneja, o sea, se lleva, como que se va manejando toda esta problemática de la responsabilidad estatal. Que no solamente hace al accionar lícito, sino al obrar ilícito. Eso también estaría así. Claro, claro. Aparte, porque puede el Estado justamente. Profesora. Sí. Disculpe, esa la que dice usted, la 41 de la sanción, la 26.944, es como dice usted, fue determinante para la labor de los tribunales de justicia. Claro, claro, exactamente, ¿Sí? porque lo sacaron de la parte de ellos para pasárselo a los tribunales, la parte, como dijo usted antes. Claro, y que en realidad, dicen algunos autores, porque ante la falta de una legislación, el accionar de la justicia, de la corte, a través de los fallos, toda la doctrina jurisprudencial, digamos, fue muy rica. O sea, como la justicia que hace acción en el caso concreto. Entonces, es como que había mucha experiencia. Entonces dicen algunos autores que la ley no, digamos, no recepciona, que podía haber recepcionado, los autores más críticos, dicen que en realidad la ley debería haber recepcionado más toda esa casuística jurisprudencial, porque ya es como que había una experiencia en el caso. Pero bueno, lo importante es eso, que se trata de sacar, y sobre todo lo asevera después la reforma del Código de 2015, que trata de sacarse del ámbito civilista, toda esta responsabilidad que, bueno, que se maneje más desde el punto de vista del derecho administrativo. Y bueno, los juzgados que hay más, digamos, que son más específicos en el tema. Gracias, De nada. Silvia, una pregunta que es medio ambigua. La 42. ¿En qué nos tenemos que referir de la responsabilidad del Estado que es indirecta? Porque Ustedes es media... concienzudamente dicen que la responsabilidad del Estado es directa, no es indirecta. Perfecto. No, porque como no, dice la responsabilidad del Estado es indirecta, pero si uno se pone a leer todo, a veces es directa, ¿sí? En algunos momentos, claro. Y entonces quería saber eso, porque era media... Claro, exactamente. No me quedaba muy claro, por eso. Está bien. Muchísimas gracias. No de nada. Todas son preguntas, no le he puesto el signo de pregunta para... No. Lo que pasa es que hay algunas que no se comprenden, como las dos, que algunos interpretaban de una manera, otros de otra. Pero esta, si nos basamos en todo, sí, la ley es directa, pero hay casos que es indirecta, por eso quería saber esa. Muchísimas gracias. Gracias por toda la ayuda que nos está dando. No, por favor. Está bien. Bueno, un poco ha sido ahí no les he puesto bueno, la cuestión de la actividad reglamentaria de la universidad, eso lo atiende. No le puse preguntas estrictamente desde el estatuto de la UTN, porque bueno, que más que menos todos conocemos nuestro estatuto. Es un poco, digamos, ir sobre arriba de eso y ver para que ustedes entiendan directamente, como estábamos viendo los actos administrativos y la potestad reglamentaria, que se comprenda digamos, esa facultad dentro, o esa atribución dentro de nuestra universidad y de todas las universidades, digamos, nacionales.
¿Se ha entendido esa pregunta? Sí. Ujú. Bueno. Bueno, así un poco tienen tienen alguna duda, algo más específico. ¿Lo han encontrado el tema de los apuntes, la redacción de los apuntes, lo ven muy jurídicos o se entiende a qué se apunta? Sí, yo entendí, hay apuntes que son muy largos, por ejemplo el de administración que son 56, pero bueno, hay que sentarse, Sí, leerlo, me ha llevado noches, ¿eh? Si tengo algo que ver, no, me cuesta concentrar el sueño, entonces me levanto, me pongo con la computadora más chiquita, que descubrí cómo ampliarle la letra. Gracias a un sobrino me dice, ¿por qué lees con letra tan chiquita? Ampliarlo de acá. Bueno, entonces ahí más o menos, si no iba a terminar con el bastón blanco, pero sí, la ley es eso, es leerla y comprenderla, más que nada. Aparte es un tema que me gusta mucho, las leyes, pero se entiende, se entiende. Lo que pasa es que hay preguntas que hiciste en el cuestionario, como esa, que te pregunté la última, la 42, que ¿a qué nos referíamos? Pero si no, sí, bueno, y me había quedado picando lo del lago privado, pero eso fue un tema personal, ¿eh? No está dentro de él. Bueno, eso es lo que tiene, bueno, que podamos debatir y confrontar todo esto que estamos aprendiendo en la teoría, poder llevarlo a la realidad y sacar nuestras conclusiones. Eso indica que nos hace pensar, y eso está bueno, ese es a lo que se aspira, que se aprenda desde este lugarcito que da la licenciatura en esta materia, se tome contacto con esta parte del derecho, bueno, que hace justamente a la especificidad que les da la licenciatura en el ámbito administrativo. Entonces, está bueno eso de poder leerlo, de poder sacar conclusiones y les está indicando que los hace pensar y bueno, es un No, lo que poquito. pasa es que a veces resultaba engorroso de quién dependía de quién, si del Poder Legislativo, si del Código Civil. Fueron demasiadas cosas en poco tiempo. Entonces, bueno, sí, como es que se nos mezclaba un poco todo en la mente, ¿no? ¿Qué depende? ¿Del poder Ejecutivo, del Poder Judicial? No, del Código Civil. Bueno, entonces a veces nos hacían matete, pero bueno, había que razonar, ¿no? Y sí, es como que tenemos que, o sea, en nuestra mente tenemos que tener claro pocas cosas puntuales. Primero, que la Constitución Nacional es nuestro marco regulatorio madre. De ahí sale todo. Entonces, conociendo, primeramente, por eso les hice mucho hincapié en esa primer parte, y bueno, los trabajos prácticos primero, para que se pusieran, digamos, en contacto y se familiarizaran con eso. Eso es nuestro árbol, digamos, principal, y de ahí surge todo. Y de ahí, bueno, nos remiten muchas cuestiones al Código Civil y Comercial de la Nación, porque por una cuestión a veces de que el derecho administrativo no es abarcativo todos los temas, sobre todo los muy generales. Entonces, en algunos puntos remite, la legislación administrativa nos va a remitir a nuestro gran cuerpo legislativo también, que es el Código Civil, que es el que tenemos, bueno, ahora está unificado el civil y el comercial, pero remite justamente a toda esta, digamos, doctrina y legislación civilista, no así con la penal o lo laboral, que es otra, es harina de otro costal, pero sí remite mucho el derecho administrativo al civil. ¿Por qué? Porque el derecho civil proporciona justamente todos estos principios generales. Así que por eso tuvimos que recurrir al Código Civil en varios puntos. Y después ya está todo el marco legislativo
como ustedes les hice alusión en mucho, sobre todo en lo que es la obra pública, la concesión de obra pública, hay muchas leyes, y ahí se las mencioné también para que ustedes estén al tanto de que hay leyes específicas en esos puntos. Y bueno, la idea es un poco eso, que se tomen contacto y sepan si, por ejemplo, la ley de obra pública, si se la mencionan, entonces ustedes sepan, bueno, sí, hay un cuerpo legislativo específico, o saben también en todo el tema de la contratación, el sistema de licitación, cuando una licitación pública, cuando una licitación privada, que es una contratación directa. Bueno, sepan que también hay todo un marco legislativo regulatorio de eso específico. Así que, bueno, por eso es lo que ustedes mentalmente cómo deben tomarlo, o sea, tomar la Constitución como el gran cuerpo, el cuerpo madre, el cuerpo que abarca todo, que nos da todos los principios, el Código Civil también, que nos remite a cuestiones muy, digamos, muy importantes y principios generales, y después todas las leyes de índole estrictamente administrativo, todos los puntos planteados, en los cuales ya nos da una especificidad sobre el punto a tratar, sobre lo que estamos viendo, la obra pública, la concesión de obra pública, la licitación, la responsabilidad del Estado, esas ya son más especificidades. Por eso mentalmente es lo que ustedes tienen que, digamos, como tomar el estudio de la materia. Si han entendido eso, si ustedes se sitúan en eso, en esa actividad mental, después ya lo otro va saliendo solo. Así que a eso, bueno, si han logrado hacer eso, estoy más que satisfecha. Bueno, ¿hay alguna otra cosita más? ¿O alguna otra duda? He tratado de hacérselo sencillo en el caso de ir tomando preguntas de las bolitas 5, bolitas 6, está todo en orden, para que ustedes también tuviesen esa, digamos, se le facilitar el tema de ver la unidad en el programa y ver las preguntas que corresponden a esa unidad. O sea, no están mezcladas las preguntas con respecto a las unidades. Así que para que ustedes también fuese otro punto que estuviese... En un punto a favor para vos, Silvia, un punto a favor para vos. Bueno, gracias. Después de toda la batalla de conocimiento que le he mandado en pocos días. Así es, así que bueno. Silvia, otra consultita. Ahí ya, sí, ya terminamos. Me sacó todas las dudas. En cuanto a la responsabilidad del Estado, bueno, que esa parte creo que no la habíamos visto en clases, y bueno, por ahí cuesta un poquito más entenderla. Cuando habla de responsabilidad objetiva, que la pregunta puntual te dice si lo que se valora es la prestación del servicio y no la actuación del agente involucrado. Sí. Eso, bueno, es cuando acá en el PowerPoint vos has puesto que la responsabilidad objetiva es en el sentido de que se dispone el derecho de los particulares a ser indemnizados por la lesión que sufran en sus bienes y derechos. Hace referencia a eso. Claro, porque objetiva con respecto a lo subjetivo, que el Estado responde porque sí, porque es el Estado, y no va a tener, no se tiene en cuenta, por ejemplo, a ver, sería un caso concreto, que un policía determinado en el cumplimiento de su tarea, no... O sea, por ejemplo, a lo mejor una orden de arresto que él tiene que cumplir, ¿no es cierto? No la está cumpliendo con los parámetros que le fija la reglamentación, y él se aparta de eso. El que va a estar, el que tiene la responsabilidad no es el policía Juan Pérez, sino el que tiene la responsabilidad es la policía que responde al Estado. A eso se refiere cuando se dice que la responsabilidad es objetiva. Bien. Después habrá internamente
unos remedios para decir, bueno, a ver, el Estado, bueno, porque ahí va a indagar si realmente, en este caso el policía, cumplió con lo que debía cumplir, y ahí se abre toda la puerta de los sumarios, todo, pero eso es a nivel interno. Lo que el Estado, el que responde acá con el particular es el Estado, no es el policía Juan Pérez. En el caso de Chocobar, Claro, y bueno, en el caso del... porque sería el caso en donde un funcionario policial tal vez se excede en su función. Claro. Y sí, lo que pasa que ahí está todo un tema porque realmente él, bueno, se excedió, que se dice que él se excedió porque, o sea, no, a ver, se excedió en el cumplimiento de su deber, pero Sí, realmente... mató a quien estaba robando a un turista. Exactamente. ¿Qué hubiese pasado que si él no hubiera accionado? Ese es porque él defendió a un ciudadano, pero que a costa de la muerte de otra persona. Pero por eso ahí entró en todo realmente... Pero entonces, digamos, el juicio que le siguen a Chocobar ¿es sobre la responsabilidad del Estado o sobre Chocobar? No, sobre o sea, está implícita la responsabilidad del Estado, pero lo que pasa que acá, en el caso, él cometió, digamos... ¿Un exceso? Claro, cometió un exceso. Eso es lo que está... Ahí también volvemos a lo mismo, que el hilo sigue siendo muy delgado. Y sí, sí, tal cual, claro. Porque en teoría, de acuerdo a la pregunta y demás, y tendría la responsabilidad primaria del Estado, no sobre la gente. Y lo que pasa que acá la responsabilidad, el Estado, supongamos que Chocobar en el juicio esté declarado culpable, ¿no es cierto? Sí. Hay una cuestión, esto ya se marca más el derecho penal, hay una cuestión que se dice que se está establecido que es el querellante. Uno, cuando todas las cuestiones delictuales los lleva a cabo, los ejerce el Estado de oficio, digamos. Y en la parte civil, que se indica acá, a través de la representación de los familiares de la persona muerta. Claro, entonces, bueno, en este caso, lo va a cumplir, quien lo va a hacer efectivo va a ser el Estado. Porque él actuó en ejercicio de su función. En el caso, Silvia, del papá que es detenido en el ingreso de la provincia y la traía de un tratamiento oncológico, que la fuerza policial no lo deja ingresar, a pesar de decir la situación que le está pasando con la nenita, y él se ve obligado a bajar del vehículo, alzarla y llegar a la ciudad a pie. El gobernador dijo, el Estado falló, pido disculpas, es decir, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿Los oficiales de la policía o agentes de la policía o el Estado? Porque el gobernador dio a entender que el Estado había fallado cuando no dejan ingresar al papá con la nenita. Y sí, el Estado falló porque el policía que lo intercepta y que no le deja seguir su camino, o sea, del ingreso a la provincia de Santiago del Estero, es el policía concretamente, pero el policía representa al Estado. Lo que pasa que si nosotros lo vemos aplicando acá se produce, digamos, una dicotomía en la aplicación fría de la ley, porque el policía está aplicando la ley. A él le dijeron que impidiese el ingreso de otra persona al territorio provincial. Pero ¿qué pasa? La aplicación fría de la ley no es, a veces no es lo justo. En este caso fue injusto. ¿Él qué debería haber hecho? Él debería haberse comunicado con sus superiores, estimo, me parece que no lo hizo, por eso, y haber planteado la situación concreta.
Acá había una situación concreta de una chiquita que tiene un grave problema de salud y que necesitaba volver a su casa. Entonces, por eso, la ley nos dice una cosa fríamente, pero ¿cómo la aplicamos al caso concreto? Eso es lo que hacen los tribunales. Si, por ejemplo, cuando decimos que una persona es detenida porque robó, bueno, lo detienen, o sea, pero ¿qué robó esta persona? Después el juez cuando hace, y todo el personal judicial que interviene y que hace toda la investigación, la instrucción, que es lo que se llama primero para después llevar a juicio, vemos que esa persona robó porque tenía hambre. O sea, entonces, eso es un atenuante, que después cuando el juez inicia su labor de juzgar, va a tomar en cuenta todas las cuestiones que se ven en el caso concreto. Por eso la aplicación fría de la ley es una cosa. Acá el policía tenía la orden de impedir que el vehículo avanzara. O sea, él cumplió con la ley, o sea, hizo una actividad legítima. Pero en este caso concreto, ¿era justo? Sí, inclusive, ojo, también tiene otra mirada, porque a ver, mi vida, pobrecita la nena, igual yo creo que hizo negocio, ¿no? Porque si ahora está en el Austral, mejor atendida, que ahí no va a estar en ningún lado. Pero más allá de eso, también está la otra parte, la nena viene de una internación, viene con COVID, ingresa al COVID, es decir, es muy complicado en este momento también ese hilo delgado, porque también por esa nena, mi vida, que está enferma, por ahí trasladaste y contagiaste a no sé cuánto y mataste a no sé cuánto, así, difícil. Claro, pero viste que no se corroboró que ni la nena ni los padres tienen COVID. Es negativo el estudio. Sí. Claro, por eso. Pero bueno. Lo que pasa es que, ¿por qué de última llamen? Y bueno, pero siempre con siempre los bajos recursos con que cuenta la policía, porque de última llamen a un móvil. Perdóname, ¿cómo no se estipula en un caso así algún tipo de pase? Claro, algún protocolo. Claro, donde hay riesgo de la persona, de la salud de la persona, un protocolo. Claro. Y sí. Y sería lo lógico. En este caso, podría haberlo escoltado si vivía cerquita, que la guardia, que un móvil policial los escolte hacia su vivienda. Y de ahí es lo que yo pensaba, que la hubiesen escoltado a la vivienda y hubiesen evitado toda esta cuestión, como aplicar la ley y el orden. Esa es mi opinión, ¿no? Aplicar la ley y el orden a cualquier precio, no te importa si es una chiquita, si es paciente oncológico, si está llorando, si está enferma, si no tiene riesgo de que le compliques la salud. Escoltarla hasta el domicilio y punto, de última informará, y se hubiese evitado, o sea, un poquito más de empatía, como decíamos en la clase de higiene hoy, más en los momentos que estamos viviendo, un poquito más de empatía, pensar en el otro, no solamente en uno, sino qué le está aconteciendo al otro. A mí me parece que las fuerzas de seguridad en Argentina carecen un poquito de empatía, y no es el primer caso que en las fronteras de las provincias ha sucedido este tipo de cosas. Ya como que habría que implementar un protocolo. Eso puede hacer el gobierno de la provincia o de la nación, pero alguien tendría que tomar cartas en el asunto como para que esto no suceda más. Claro, Este tipo de inconveniente ya está. Es muy parecido al caso del chico que desapareció porque después lo encontraron muerto, porque ese chico no lo agarró la policía y lo llevó a su casa. ¿Por qué lo dejó irse? Es el mismo caso. Una, está bien, las situaciones son diferentes, esta chica estaba enferma y demás, pero el otro, ¿por qué no le dijeron, no, usted se vuelve a su casa? Porque aparte estamos en... Esto creo que lleva a otra discusión mucho más profunda, ¿no? Vale, pero te digo ¿Qué tipo de seguridad tenemos, ¿no? ¿Por quién estamos manejados y quién maneja la seguridad? La verdad que dejaría bastante que desear, ¿no? No, por eso te digo. La preparación y claro, totalmente. No, por eso me refiero que hay un montón de cosas que se tienen que modificar. Silvia, discúlpame, te tengo que hacer una pregunta de la 47. Acá es media muy ambigua, dice, se sostiene por los autores de la RD, si bien constituye un avance en el estudio de responsabilidad de la autoridad estatal,
o contraviene lo sostenido por la doctrina jurisprudencial. Ay, otra vez. Sí, es lo que le estaba explicando recién, que es justamente se sostiene, la respuesta sería sí, porque es como que lo que le critican varios autores a la ley, que no ha logrado, que podía haber recepcionado toda esa casuística de la labor de la doctrina, de la jurisprudencia, de los fallos, que lograron actuar en muchos casos y que fue muy rica en ese momento. Entonces, algunos autores sostienen eso. O sea que por eso hacen esa labor crítica. Se sostiene No, por los estábamos autores hablando, está bien, como estábamos hablando de autores, entonces, bueno, ¿me tengo que regir a lo que dicen los autores o me tengo que extender? Está bien, cuando te dice cada autor me tengo que referir por a los ellos. autores, por eso yo les hice, o sea, le transcribí posiciones de los autores que explican eso, que como que en realidad no ha cumplido la ley de responsabilidad estatal el cometido, que es como que se quedó a medio camino, que podía haber sido muy rica en legislar sobre muchos puntos que no lo ha hecho y porque no recepcionó por eso esa labor de la jurisprudencia. A eso apunta la pregunta. Tengo una duda en una pregunta en el grupo. Sí. El dictamen sí es considerado un simple acto administrativo, porque en realidad lo que dice es que no es un mero pronunciamiento administrativo, digamos, y que se diferencia de los verdaderos actos administrativos. Claro, porque sí es considerado un simple acto de la administración. ¿Por qué? Porque el dictamen, ¿qué está haciendo cuando se produce alguna cuestión que debe resolver las autoridades? Que lo que se tiene que hacer es pasarlo a consulta de los servicios jurídicos. Cada organismo, cada institución pública tiene sus servicios jurídicos. Entonces, el que emite, el cuerpo de abogados que emiten ese dictamen, generalmente, uno cuando hace un dictamen, yo cuando me ha tocado hacer un dictamen, es lo que yo interpreto, pero ¿qué coloco? Queda a lo que resuelvan las autoridades. ¿Por qué? Porque puede tomarlo o no. Entonces no es algo que en cambio el acto administrativo es distinto, porque ya la autoridad está diciendo, bueno, por ejemplo, ante un caso concreto de una impugnación de un concurso docente, por ejemplo, impugna, el docente que se ve perjudicado impugna, eso pasa que lo que hace se toma, bueno, si bien después eso lo toman los consejos directivos, pero generalmente uno, estando los consejeros, a veces tenemos que dirigir eso primeramente a los asesoramientos legales correspondientes. Entonces, después cuando nosotros decidimos que sí le hacemos, digamos, le hacemos, o sea, tomamos que esa impugnación es correcta, emitimos nosotros una resolución, el Consejo Directivo dice que no se toma en cuenta, o sea, no se hace lugar a la impugnación. Bueno, ahí sí estamos emitiendo un acto administrativo concreto, pero el dictamen no dice nada, porque el dictamen que hace el servicio jurídico puede la autoridad tomarlo o no. Sienta por ahí una posición reglamentaria, pero que pueda o no ser tenida en cuenta. O sea, reglamentariamente correspondería, pero usted puede estar en su derecho de hacerlo. Claro, y sí, porque es mi obligación. Si vienen a mí a usted no corresponde, digamos, dictar un acto administrativo, no tienen la competencia para hacerlo, entonces lo único que hace es asesorar. Exactamente, por eso es un simple acto administrativo, de ahí es la diferencia. Se alcanza a ver la diferencia. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿tienen alguna cuestión más? O bueno, por eso les vuelvo a decir, cualquier duda,
mándenme un correo, o si quieren les dejo mi teléfono también, si quieren mandarme un mensajito de WhatsApp, anoten mi teléfono, el 261-627-406. Si tienen una duda, así rápido se las vemos por esa vía o por el correo al correo oficial, que es Silvia. 261 dijo el número, perdón. 261-627-406. Gracias. De nada. Y si no hay correo, que es silvia.yanchina@frm.utn.edu.ar. Bueno, terminamos ya con la clase. Bueno, ha sido un gusto fuerte de alumnos. Espero que les haya gustado la materia. Y, bueno, acá estamos, que tengan mucha suerte. ¿Ah? Gracias, Silviana. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Felices Gracias, vacaciones o felices descansos. Felices fiestas, ¿eh? Chao, hasta luego. Feliz día del no docente para mañana primero. Que lo pasen bien. Feliz día del no docente. Mañana es el día nuestro. Felicidades, compañeros. Gracias, igual para todos. Gracias, Felicidades, chicos, a todos los compañeros de la Facu. Muchas gracias. Bueno, Silvia, gracias por todo. Nos estaremos viendo. Gracias, a la vuelta del Silvia. Muy buenas camino. tardes. Gusto conocerlos. Besos, chao, gracias. Gracias, que anden bien. Muchísimas gracias, Silvia. Chau, chau, Hasta Silvia. pronto. Gracias. Bien, suerte. Gracias. Suerte.